Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a realizar este ejercicio. Nos dice, la tensión representada en la gráfica, este gráfico que está acá, se aplica a un circuito RL paralelo de una resistencia de 4 ohms y una inductancia de 10 milihenrios. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos y grafiquemos la corriente total. Ahora, como podemos observar acá en nuestro gráfico es voltaje versus el tiempo. Tenemos el voltaje en lo que son voltios y nuestro tiempo en lo que es milisegundos. Bien, apreciando lo que tenemos acá en nuestro gráfico, podemos observar que son como pequeños pulsos que tenemos acá en lo que son 20 voltios. Luego se cambia en el tiempo igual a 5, de 5 a 10, un intervalo de menos 20 voltios. Ya después tenemos un voltaje positivo de 20 voltios en un intervalo de 10 a 15, en 15 milisegundos. Ahora, como nos está diciendo que es un circuito RL paralelo, podemos acudir a lo que es este pequeño circuito que nos va a ayudar. En este pequeño circuito tenemos lo que nos está diciendo el ejercicio. Tenemos una resistencia y una inductancia en paralelo. Tomando nosotros como nuestra corriente total la que entra acá al nodo A, podemos concluir que la corriente que atraviesa toda esta rama de acá es la corriente sub L, que es la corriente de nuestra inductancia. Y esta corriente que atraviesa esta parte de la rama, que es nuestra resistencia de 4 ohms, es nuestra corriente de la resistencia. Analizando el nodo A, podemos concluir que la sumatoria de corrientes que entran, en este caso nuestra corriente total, es igual a la sumatoria de corrientes de salida, que sería nuestra corriente de la inductancia más la corriente de nuestra resistencia. Entonces lo que nos están pidiendo es esta corriente. Entonces para calcularla, vamos a calcular primero nuestra corriente del inductor y luego nuestra corriente de la resistencia. Bien, pasemos acá. Del análisis gráfico que hemos obtenido acá, podemos partir nuestro voltaje de esta manera seccionada. Al principio tenemos lo que son 20 voltios, luego tenemos menos 20 voltios y luego 20 voltios. El voltaje no es constante, por lo tanto lo vamos a trabajar de una manera seccionada. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula de la corriente de un inductor, que nos dice que es el inverso de la inductancia integral de un tiempo inicial a un tiempo definido, del voltaje más la corriente inicial. En ese ejercicio no nos dice cuál es la corriente inicial, así que nosotros podemos asumirle que esta es igual a 0. Muy bien, ahora partamos por cada sección. Nuestra primera integral nos quedaría que la corriente de la inductancia es igual a 1 sobre 10 mili multiplicado por el voltaje. Con el voltaje aquí es una constante, se puede sacar de la integral de nuestro dt. Ahora, ¿en qué valores? Estos valores nos los van a dar el intervalo de tiempo que nosotros tenemos acá. El primer intervalo de tiempo que nosotros tenemos es de 0 hacia un tiempo determinado. Así que aquí sería de 0 a t. Integrando esto y multiplicando tenemos el resultado que es 2000 t. Ahora pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección es del menos 20 voltios. Tenemos lo mismo acá, sacamos el voltaje como una constante, pero ahora nuestro intervalo del tiempo será desde 5 hasta un tiempo, multiplicado por el diferencial de tiempo. Como el voltaje está negativo, lo sustituimos negativo en la fórmula también. Acá tenemos menos 20 sobre 10 mili. La integramos, tenemos esto, hacemos la multiplicación y nos queda menos 2000t más 10.000, que es una constante. Ahora pasamos a nuestra tercera pequeña fragmento. Tenemos que la corriente del inductor es 1 sobre 10 mili, sacamos el voltaje nuevamente y ahora los límites de integración van a ser lo que es el último intervalo, que sería de 10 milisegundos hacia un tiempo determinado. Integramos, que tenemos 20 sobre 10 mili, la integral es de menos 10, hacemos la multiplicación, esto por esto y esto por esto, tenemos 2000t menos 2000. Muy bien, ahora lo que tenemos acá lo podemos representar nuevamente, como estamos trabajando de una manera seccionada como el voltaje,
podemos colocar también nuestra corriente del inductor en una manera también seccionada. Lo que nos haría falta para que terminara lo que está acá son las mismas respuestas que obtuvimos acá, pero se le puede agregar los intervalos en los que los hemos sacado. Tenemos que el primer intervalo del tiempo se da cuando t está entre 0 y 5. Nuestro segundo intervalo está cuando t está entre 5 y 10. Nuestro tercer intervalo está cuando t está entre 10 y 15. Muy bien, ahora que ya tenemos esto es nuestra corriente del inductor. Ahora nos hace falta lo que es la corriente de la resistencia, que la tenemos acá. Como es un circuito lineal, al menos la rama que estamos analizando por el momento es lineal, una resistencia es lineal, podemos sacarlo por ley de Ohm, que nos dice que es el voltaje total sobre la resistencia que estamos analizando, en este caso los 4 ohms. Tenemos acá que nuestra resistencia, nuestra corriente de la resistencia va a ser igual al voltaje sobre los 4 ohms, pero como nuestro voltaje es seccionado, este voltaje va a tener estos valores, 20 voltios, menos 20 y 20 voltios. Analizando esto, sustituyendo acá primeramente 20 en el voltaje entre 4, nos da lo que son 5 amperios. Luego, sustituyendo el menos 20 acá, menos 20 entre 4 ohms, nos da menos 5 amperios. Luego, sustituyendo el último valor, nos da 5 amperios. Aquí nosotros hemos obtenido nuestra corriente de la resistencia. Muy bien, ahora que ya hemos obtenido esto, ¿qué nos hace falta? Solo nos hace falta, como recordamos acá, tenemos que nuestra corriente iba a ser igual a la corriente del inductor más la corriente de la resistencia. Entonces tenemos que hacer la suma algebraica entre los dos. Haciendo la suma algebraica acá, nosotros podemos obtener que nuestra corriente va a ser igual de la misma manera el seccionado. Todo lo que hemos trabajado es seccionado. Haciendo la suma entre esto y esto de las dos secciones, nosotros vamos a obtener 2000T más 5 amperios, que es lo que tenemos acá. Tenemos 2000, que es 2000 de la corriente, más los 5 amperios que nos dio allá, y como que no tenemos constante, se le suma fácilmente, más 5 amperios. Ahora, nuestro segundo valor sería 9995 menos 2000T, y todo esto son amperios. Nuestro tercer valor, 2000T menos 19.995, y todo esto amperios. Lo que nosotros hemos obtenido acá es nuestra I total, que es lo primero que nos estaban pidiendo. Entonces esto ya es respuesta. Aquí ya tenemos la primera respuesta. Ahora lo único que tenemos que hacer es graficar esto, que ya es un gráfico ya mucho más fácil. Como ya sabemos, todas van a ser lo que son líneas rectas en esa gráfica. Ya al graficarlo, vamos a graficar cada segmento. Graficando nuestro primer segmento, que tenemos acá la gráfica. Acá, como podemos observar en nuestro gráfico, que hemos graficado lo que es la corriente total, ya al graficarla nos quedaría de esta manera. Aquí tenemos lo que es la corriente total versus el tiempo. Cabe destacar que la corriente total está en amperios y el tiempo está en milisegundos. Y acá, ya al graficarlo, ya tenemos ya lo que es nuestra segunda respuesta. Y al tener esos dos elementos, ya tenemos las dos respuestas, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Gracias.